Hola, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos, ya que tenía mucho tiempo que no nos veíamos. Eh, Me da gusto estar con ustedes porque así vamos a poder hablar de un tema que es por demás muy importante. El tema se refiere a la mesa redonda. Hace unos días, que ya pareciera hace otra época, totalmente diferente por tantas cosas que han pasado últimamente, tuvimos una noticia al respecto del tema que nos está ocupando en esta unidad, la violencia contra la mujer y la necesidad de garantizar los derechos eh, humanos plenos para todas las personas. Tuvimos, en primer lugar, una marcha de las mujeres en la cual se hicieron sentir. ¿No? Nos dice este titular que una anciana protesta y es la voz de su nieta que desapareció. En otra se ven las manifestaciones de las mujeres en la Ciudad de México, en el diario Reforma, y nos dice, unas somos todas, no, ya no tenemos miedo. Y se ve llenísimo de mujeres los alrededores del Monumento a la Revolución y de ahí está el Zócalo. Eso fue impresionante. Lo único malo fueron las situaciones de violencia que se presentaron finalmente, los destrozos. Al día siguiente las mujeres nos demostraron que sin ellas el país no se mueve. Y fue el Día Sin Mujeres. Entonces, con su ausencia nos dieron una verdadera lección. Las avenidas vacías, los andenes del metro solos, la productividad por los suelos sin las mujeres. Nuevamente, la ausencia, como dice la letra de una canción, hay ausencias que triunfan y la ausencia de las mujeres fue éxito, un éxito terrible para los demás. Salones vacíos, vagones del metro poco transitados o totalmente vacíos. Efectivamente, fue un día en el que sí nos hicieron falta. Pero ¿por qué tienen que haberse realizado estas manifestaciones? Son una exageración, no hay otra forma de expresarse. Aquí se dice claramente que las mujeres están hartas y efectivamente las mujeres están hartas porque hay una situación excesivamente violenta contra ellas. Aquí hemos estado de acuerdo en la mayoría de las actividades en que hay que hacer una reflexión y hay que luchar verdaderamente porque las mujeres tengan ese espacio de verdadera reflexión y de verdadera contundencia para que nos podamos ver realmente comunicados unos con otros como seres humanos. Sin embargo, hay algo que es bastante preocupante. Eh, Tiene que ser por medio de la violencia, tiene que ser con las bombas, tiene que ser de una manera exigente, de una manera peleonera, por llamarla así, de una manera rijosa, que es lo mismo una persona que echa pleito, eh, que trata de violentar las cosas. Es esa la manera, es la única manera. Hay otros puntos de vista que nos dicen que están de acuerdo con las demandas de las mujeres, pero con las formas. Hay otros que nos dicen que están plenamente de acuerdo con las formas. No importa que sean violentas, porque ha habido más violencia contra ellas. Y si no fueran violentas las mujeres, no habría realmente una respuesta de toda la sociedad, no les pondrían atención. Efectivamente, hay una discusión muy antigua a ese respecto. Cuando hay varios puntos de vista sobre un mismo tema, la manera más correcta y una de las maneras
mejores para resolver esas diferencias es la estrategia, la dinámica que se llama la mesa redonda. En una mesa redonda se encuentran expertos que tienen diferentes ideas sobre un tema, se encuentran y por medio de un moderador se las exponen a un público y el público va a adoptar una posición al respecto de ellas. Puede ser que esté de acuerdo con uno, puede ser que esté de acuerdo con el otro, pero finalmente va a retomar lo mejor de todos y va a construir una nueva posición. Esa es la mayor utilidad. Permite la independencia de criterio de las personas, una plena libertad de pensamiento, de decisión y de acción, y además permite confrontar puntos de vista diferentes ante el público para que él sea el que llegue a la conclusión, sin llegar a la violencia entre unos y otros, sin que unos se tengan que pelear con otros, sin que uno se tenga que gritar, etc. Eso me parece que es muy importante para poder llegar a acuerdos y para poder llegar a la comprensión. Dicen que para poder comprenderse cuando hay puntos de vista diferentes, hay que ponerse en los zapatos del otro, hay que ponerse a analizar los argumentos del otro, hay que ponerse a saber por qué piensan de tal o cual manera y solo así los podremos comprender. Bien, una mesa redonda tiene algunos integrantes, eso es muy importante. La mesa redonda se organiza primero con un moderador. El moderador investiga el tema previamente, invita a los expertos y organiza la discusión en la mesa redonda de manera que todos tengan tiempos iguales. La participación de uno, del otro o de los otros tiene que ser con el mismo tiempo. Tiene que dar una participación totalmente igualitaria. No se puede inclinar a favor o en contra de nadie. Eso es muy importante porque si no, no se podría llegar a acuerdos. El papel del moderador es fundamental. Primero, sabe del tema, tal vez no tanto como los expertos, pero sabe del tema, sin embargo no va a tomar ninguna posición al respecto, pero sabe qué preguntar para que los expertos expongan lo más que puedan y saquen sus conocimientos más profundos, sus puntos de vista más valiosos ante el público. Esa es una habilidad del maestro de ceremonias. Ese es su papel. El maestro de ceremonias o también llamado moderador. Los expertos son los participantes que frecuentemente están contrapuestos uno con el otro. No están de acuerdo, aunque no forzosamente son enemigos, no forzosamente están totalmente en contra. Pueden ser variaciones ligeras las que los separan. Sin embargo, son diferentes. Estos expertos van a preparar su visión general del tema y los detalles particulares de la problemática que pretenden resolver, así como sus posibles soluciones, desde su punto de vista. Frecuentemente son totalmente diferentes. Esa es la riqueza de una mesa redonda. El tercer participante en este caso es el público. El público que es el que va a aprender, que es el que va a cosechar la mayor riqueza de la mesa redonda, porque es el que va a comprender a unos, va a comprender a otros, pero va a desarrollar su propia idea. Y eso es un gran crecimiento. Y además esta forma de tomar una posición propia les va a permitir desarrollar su propia responsabilidad y tomar acciones de acuerdo a sus propios intereses y necesidades. Este es un beneficio enorme, porque frecuentemente en la política sobre todo, unos manipulan a otros, pero generalmente es para beneficiarse en lo personal. En este caso, la mesa redonda permite que la gente tome su propia posición y defienda sus propios puntos de vista, necesidades e intereses. Esa es una ventaja muy grande. Y además el tener libertad de pensar, el tener libertad de optar, el tener libertad plena. Eso no es nada despreciable. Hay un cuarto elemento que se puede agregar, que es un relator, el que va anotando, una especie de secretario, que va anotando todo lo más importante que se va diciendo, con el fin de poderle proporcionar al moderador
eh, estos elementos clave para dar las conclusiones, o el mismo moderador puede darlas. Un ejemplo de las mesas redondas lo tenemos en Diálogos en Confianza, donde hay una serie de expertos que hablan del tema, el público les pregunta y finalmente se arriban a conclusiones. Ese es el formato más típico. Para explicarlo un poquito más, las etapas de una mesa redonda son una introducción donde el moderador saluda al público, presenta a los expertos y presenta la problemática a la cual se van a referir, explica de qué se trata, sus elementos, su estado actual, para ubicarlo en un contexto y que la discusión no sean puras palabras, sino también sean sobre hechos reales que están ocurriendo alrededor. Los expertos van a tener un momento en esta introducción de la mesa redonda para exponer su punto de vista sobre el problema. ¿Cuáles son, desde su parecer, los elementos que participan en crear el problema y pueden solucionarlo? Y su tendencia para la solución de ese problema. Entonces ellos explican esto. De esa manera el público se ubica ya en la naturaleza propia que tiene este problema. El siguiente punto que se va a llevar a cabo es el desarrollo. Ahora sí, ya después de haber dado los primeros pormenores del problema, ahora sí van a profundizar los expertos en el tema. Si los expertos no logran profundizar, entonces el moderador, por medio de preguntas, les va a sacar más información. Nuevamente, todos tienen el mismo tiempo para exponer. Ninguno puede tomar más tiempo que el otro. El moderador incluso puede quitarle la palabra a uno con elegancia, pero tiene que quitarle la palabra para que no vayan a interrumpir este desarrollo de los problemas con su negativa a dejar de hablar, porque si no, pues esto no tendría buen resultado. Entonces el moderador puede pedirle a uno o a otro que deje la palabra si ya se pasó del tiempo, claro, con mucho respeto y con mucha elegancia, porque todo es en un ambiente de cordialidad y de respeto. Sobre todo eso, respeto. Asimismo, si un experto no propone lo suficiente, el moderador, por medio de preguntas, lo va a ayudar para que desarrolle todos estos aspectos. Posteriormente tenemos el momento de las preguntas. Ya que los expertos expusieron las soluciones que proponen y la forma de desarrollarlas, ahora sí el público va a preguntar lo que le interesa. Si son demasiadas preguntas, el moderador tiene que tener la habilidad para seleccionar cuáles se atienden y cuáles se postergan para que se contesten por escrito por todos los expertos, para que el evento no se alargue demasiado y siga siendo interesante. Entonces va a tener la habilidad de ir entregando las preguntas en el orden en que fueron expuestas, pero de manera que todos tengan la oportunidad de hablar. Nuevamente los tiempos son iguales para que expongan, aunque a veces el público le pregunta a unos y no a otros. Sin embargo, el moderador puede tener la habilidad de preguntarles cuál es su punto de vista. El cuarto y último momento es cuando, después de que ya contestaron las preguntas o las preguntas razonables, porque a lo mejor son 100 muy buenas preguntas, pero si contestando una se tardan 3 minutos, pues tardarían cerca de 5 horas en contestarlas todas. No sería posible. Entonces, el moderador anuncia el fin del evento, les agradece a los expertos que participaron como ponentes en la mesa redonda y da las conclusiones. Esta parte es sumamente interesante e importante. También cada uno de los ponentes va a dar su propia conclusión.
aparte del resumen que hace el moderador. Finalmente, el moderador vuelve a tomar la palabra y agradece a todos su presencia y tal vez invite a una nueva sesión para que el tema se pueda acabar. Entonces son las etapas que se van a seguir para poder desarrollar una mesa redonda. De esta manera se pueden tener discrepancias y diferencias sin llegar a confrontaciones estériles, sin llegar a pleitos, a problemas, porque los puntos de vista no son cuestiones personales, son el desarrollo de ideas y de soluciones que se proponen a toda la población para que se tomen decisiones sensatas y se puedan desarrollar. Ahora les voy a pedir a ustedes que después de estos comentarios acerca de la mesa redonda, ustedes se planteen, si fueran moderadores, cómo organizarían una mesa redonda sobre alguno de estos dos temas. Las estrategias del feminismo para hacerse notar, violencia o no violencia, cómo, por qué, cómo organizarían una mesa redonda si ustedes fueran los moderadores, o sobre si las medidas para disminuir los efectos del COVID-19 son las necesarias, las que se han tomado hasta el momento. Ustedes pueden decidir de cuáles, pero el chiste es que preparen cuál sería la intervención de un moderador para una mesa redonda en cualquiera de estos dos temas. Y vamos a abundar más cuál sería el papel de los expertos y cuál sería el papel del público en la sesión que vamos a tener en vivo el día jueves. Les agradezco su atención, me despido de ustedes y de verdad les mando mucho cariño. No salgan de su casa, cuídense mucho, cuidemos nuestra salud entre todos. Si cada uno de nosotros está sano, los demás también lo van a estar. Muchas gracias. Hasta luego.